SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, abrimos aquí la ventana y saludamos a nuestro cafetero. ¿Qué tal el café que te hemos puesto? Mikel Lejarza, ¿qué tal? Buenas tardes. Fantástico, muy bien. En su punto. Buenas tardes a todo el mundo. Espero que haya llegado a tiempo, porque como lo has pedido con hielo y estás un poquito, a ver, lejos, estamos aquí muy juntos en la radio, pero tú en Londres y yo en California. Yo en California. Oye, yo sé que futbolísticamente tienes tus querencias y que esas pasan sobre todo con la prioridad sentimental que te une al Athletic Club de Bilbao, pero dentro de tu medio disidencia también que tienes respecto al club de tus amores, yo por lo que te conozco, por la amistad que nos une, Mikel, yo diría que eres algo más del Barça que del Madrid, por ejemplo, ¿no? Y no me equivoco. Hoy estoy triste con eso. Por lo de Messi. Efectivamente, ayer a la noche estaba en una cena, me llamaron, el mundo se acababa y me dijeron lo de Messi. La verdad no di crédito. ¿Qué fue lo primero que pensaste en ese momento cuando recibiste la noticia? ¿El mazazo? Bueno, primero un mazazo. Yo creo que es un jugador que todas las personas que nos gusta el fútbol le hemos disfrutado muchísimo, le vamos a disfrutar menos. Es verdad que todo se acaba, pero creíamos que íbamos a tener todavía un par de añitos buenos. Y luego yo creo que es un mazazo para el Barça. Luego hablaremos de ello más largo y más tendido, pero yo creo que para el Barça, para la marca Barça, es terrible. Es realmente terrible. Ahora hay que confiar en la Masía. La Masía siempre ha sabido sacarnos de estos líos. Bueno, luego, no en vano Messi se crió desde los 12 años en la Masía. Exacto. Sí. Y luego una consideración, Roberto, y es que uno de los clubes, si no el club más arruinado del mundo, pues es que es imposible que tenga el jugador más caro. No sé si es el fin, desde luego lo es de una etapa, de una época, no sé si de un modelo que, quiero decir que lo de Messi desde luego no es un caso aislado y que es significativo, ilustra también el pinchazo quizá de eso que nuestro economista de cabecera, Santiago Niño, muchas veces nos ha hablado de la evidente burbuja del fútbol. Quiero decir que se plasma como una realidad cuando el club que tiene a quien como marca puede ser el mayor potencial de generar ingresos, no tiene la solvencia como para poder responder e incluirlo dentro de su masa salarial. O sea, quiero decir, son las paradojas estas que desde luego hablan muy a las claras de que el modelo saneado, limpio y con mucho futuro parece que no es el mejor ni el más aconsejable, pero veremos hasta dónde llega el fútbol basándose en esos cimientos que ahora mismo tiene. Pero respecto a esto que decías, lo que está claro es que a nivel de marca lo es futbolísticamente, pero es y va a ser un mazazo de proporciones incalculables, lo que significa perder la masa, la marca Messi, y que Messi no esté vinculado a la marca Barça. Un par de datos. Se estima que Messi generaba entre 150 y 200 millones de euros al año. El 90% de las camisetas que el Barça vendía hasta ayer eran del argentino. Yo creo que son dos datos contundentes como para que nos podamos imaginar lo difícil que va a ser, si es que se puede llenar el vacío o hay que buscar, como digo, otro modelo, lo difícil que va a ser poder suplir a Messi. Josep María Picola es profesor de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing en la Universidad Ramon Llull. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como buen culé, de buenas tardes pocas. Bueno, es un deseo, siempre es un deseo, Josep María. No hagamos un balance, sino que es un deseo, ya veremos a partir de este momento. Totalmente. A ver qué pasa. Oye, ¿hasta qué punto estaban ligadas o siguen ligadas todavía a fecha de hoy las marcas Barça y Messi y se van a poder diferenciar y distinguir y divorciar totalmente la una de la otra? Pregunta complicada. Yo creo que las marcas Messi y Barça están muy unidas. Y yo creo que no interesa a ninguna de las dos partes una separación a nivel de marcas. Digo, ¿no? Una cosa es que lo que es la trayectoria deportiva de Messi, como apuntaba Mikel, pues ahora evidentemente pues sigan caminos distintos. Pero Messi ha crecido en el Barça y los mejores años del Barça han venido de la mano de Messi. Entonces yo creo que las marcas harían bien de mantenerse vinculadas. Otra cosa es que el Barça debe preparar pues ese futuro post-Messi y debe, obviamente, como marca, reposicionarse. Es decir, los atributos de marca que tenía el Barça hoy cambian. Es decir, hoy se queda el mástil sin bandera, se queda el palo,
y hay que ver qué bandera se coloca una vez no está Messi. Y yo creo que sería, y aquí ya entramos en temas ya no únicamente de marketing, también pues obviamente de deportivos, de si se debe buscar otro crack, le hace Neymar, si obviamente la caja lo permitiera, o si no lo permite, pues apostar por un Griezmann o por un Coutinho, o bien decir, oye, no, que esta no es la bandera, y la bandera vuelve a ser la Masía, como se apuntaba antes, y volver a los orígenes, ¿no? Como en su día hizo el Barça de Pep Guardiola. Es decir, en su día, también por problemas económicos, no lo olvidemos, se hizo limpieza de Ronaldinhos, Decos y demás, y se apostó por un modelo que en términos de marketing fue muy claro, y que luego sirvió no para la marca Barça, incluso para la marca de la Roja, de la selección. Es decir, al final se ganaron 2 Eurocopas y un Mundial con una manera de hacer pues claramente Barça, claramente Masía. Es decir, yo creo que el marketing y las marcas tienen que ver con valores, y lo que es cierto que Messi ha hecho mucho bien a la marca Barça por su personalidad. Lo que está claro, Josep María, yo leyéndote a través de las redes sociales, escuchándote, está clarísimo que quien tiene más a perder aquí es la marca Barça, la que se tiene que reorganizar, la que se tiene que reinventar, porque Messi, hombre, claro, está en unas aspiraciones que desde luego en esos niveles no le pueden salir muchas novias. No hay muchos clubes con el potencial para ficharlo, pero quien lo haga, sea el Paris Saint-Germain, sea el Manchester de Guardiola, pues Messi le dará a ese club, a esa entidad, lo mismo que le ha estado dando al Barça. Pero el Barça es el que tiene que de verdad reinventarse totalmente, ¿no? A fecha de hoy. Es una separación muy desigual. Es evidente que aquí quien pierde más es el Barça. Es decir, seguro. Hay un proyecto detrás, hay un proyecto deportivo, hay unos socios que empiezan a pensar que ya no son auténticos propietarios de un club, porque el Barça se ha diferenciado por ser propiedad de unos socios. Y entonces, entre la maldita pandemia y que se han tomado decisiones pues no siempre consultadas con los socios, al final el socio empieza a pensar que pues igual no es malo que entre un jeque o entre un propietario y que no sean de los socios del club, porque al final lo que cuenta es si la pelota entra. Esto es un debate, decía un buen colaborador vuestro, un gran amigo mío y compañero en la universidad, que es Ramón Besa, y Ramón Besa hace mucho que pronostica que con un Barça en bancarrota como llegaría un día que no se podía permitir seguir teniendo efectivamente al mejor jugador de la historia, ya no del mundo, para mí de la historia. Esto es imposible. ¿Y cómo, pues, una de las cosas que va a ocurrir indiscutiblemente, que habrán empezado ya hoy mismo, habrá sido una desbandada importante de patrocinadores, porque supongo que esto va a traer problemas, va a ahondar todavía el agujero económico, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto daría para un debate amplísimo, porque ciertamente estamos yendo a un tipo de deporte que va a acabar todo financiado por países-estado o por clubes-estado, que se pueden permitir solo pagar estas cantidades estratosféricas de dinero, ¿no? Pero como experto en la materia, ¿cómo definirías la marca Messi y qué valores transmite? Yo me quedaría con el valor de la humildad. O sea, yo creo que Messi se diferencia de otros cracks de primer nivel por la humildad, por un jugador que por muchas faltas que le hicieran siempre se levantaba y quería seguir la jugada, porque es en lo que se divierte, con la pelota en los pies y acabar la jugada, y se podía acabarla con gol mejor. Para mí es la humildad, es la tenacidad, es la constancia, es el empezar de abajo para llegar arriba, y yo creo que también con esa pizca de suerte de seguramente por su entorno o por lo que sea no caer en malas redes, porque al final ha habido grandes cracks que han acabado muy mal por malas influencias externas. Messi pues se ha cuidado mucho más en ese sentido, pero también aquí le ha ayudado mucho el criarse desde hace muchos años, antes lo apuntabais, en la Masía. Yo creo que los valores que transmite la Masía son un poco esos valores. Y yo creo que yo me quedaría, si hiciéramos como hago yo en la universidad, un poco el ejercicio de la rueda de la marca, ¿no? De la brand wheel, y nos colocamos en el eje de esa rueda y buscamos la esencia de la marca Messi. Para mí la esencia de la marca Messi, para mí es la humildad.
La herida Messi, por así decir, Josep María, es algo que desde luego ahora está sangrando en la afición, en el barcelonista, en el culé, pero como decíamos antes, es símbolo de algo más. Se ha pinchado una burbuja, se ha pinchado un modelo que va a afectar, es decir, aquello de cuando las barbas de tu vecino veas afeitar por las tuyas a remojar, los demás tienen que empezar a tomar nota de qué puede ocurrir o es algo aislado. ¿Tú qué crees? Es que yo creo que el fenómeno Messi, es que no hay muchos fenómenos Messi. Es decir, sería comparable en su día con Michael Jordan, con Kobe Bryant. Es decir, ha habido pocos casos de un caso Messi. Es un poco el Kobe Bryant, que desgraciadamente acabó de manera trágica, ¿no? Pero Messi es un jugador que ha nacido aquí prácticamente en la Masía, se ha criado aquí, se ha hecho aquí y ha llegado a ganar todo lo que ha ganado en su club, y él se me ha dicho que era su club y que si por él fuera no lo dejaría nunca, ¿no? Entonces, esa pinchada de burbuja, claro, si yo comparo este verano con el verano anterior, porque ya llevan 2 vacaciones, ¿no? A ti ya llevan 2 veranos agriándote el estío, Sí, pero el verano anterior yo creo que lo teníamos todos mucho más asumido. Yo fui el primero que dije, pues mira tú, ya sabes que sí, que se vaya al City, que está su amigo Pep, y que un acuerdo con el grupo City y acabe en el New York City con su amigo Luis Suárez, de aquí a 2 o 3 años, y acabe en la Liga Americana. O sea, yo lo tenía bastante más asumido. Incluso hicimos una mesa redonda donde también estaba Ramón Besa y un poco argumenté esto, ¿no? Que yo veía ese futuro para Messi, ¿no? Manchester, camino de New York, ¿no? Muy bien, fantástico. Este año los ha pillado a todos por sorpresa. Claro, te ilusionaste con la reconciliación y fíjate todo ahora. Estaba preparado para vivir los 2 últimos años de Messi, aunque luego hiciera un poco su adendum de currículum ya en Estados Unidos, ¿vale? Pero lo que son los 2 últimos años competitivos de Messi viene de ganar la Copa de América, la Copa América, asignatura pendiente, que todos la celebramos como si fuera nuestra. Todos los culés salimos, no canaletas, pero casi, para celebrar la Copa América de Messi. Y creo que Messi, embalado por la Copa América, hombre, le gustaría ganar una nueva Champions y intentar atacar el Mundial del 22, ¿no? De Qatar. Claro, esto el Barça pues ya no se lo podrá ofrecer. Entonces, ya no lo catamos eso nosotros, Josep María. Ya no lo catamos. Esto ya no lo catamos. Luego dicen que los veranos son aburridos y que en verano no pasa nada. Fíjate los de deporte siempre dicen que no hagan bromas con esto, que siempre falta todo en verano. Hombre, imagínate, y más, en la última semana culmen de la competición deportiva olímpica, y después sale lo de Messi, e incluso los Juegos Olímpicos como gran acontecimiento quedan en un segundo plano. Josep María Picola, profesor de la Ramon Llull, ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, Josep María, y un placer ánimo, ánimo, que aquest any sí, ya verás, ¿vale? Bueno, muchas gracias y mucha suerte y feliz programa. Igualmente, gracias, Josep María, hasta ahora. Let me tell you a story about an old friend of mine. Somebody left her in a shopping cart in a parking lot for us to find. Just a fuzzy black pup. She was hungry and feeling alone. We put her in the backseat, told her we were taking her home. Miquel Lejarza, a ti te vacunaron doble pauta, pero ya hace tanto tiempo de eso que ya ni lo recuerdas, quizá, ¿no? Bueno, ya hace un tiempo, es verdad, hace un tiempo que me vacunaron la segunda vacuna. Y tú cuando oyes efectiva y tú cuando oyes esto de que sobre todo alguna farmacéutica, alguna de las marcas, Pfizer, Moderna, dicen, creemos que sería muy recomendable la tercera dosis de refuerzo antes de final de año. En cambio, autoridades sanitarias, no sé, el otro día sale la OMS y dice, por favor, seamos algo más solidarios con aquellos países donde no ha llegado la tercera, ni la segunda, ni la primera siquiera, porque todavía no se han podido poner vacunas así de manera masiva, porque la tercera no está certificado científicamente que sea todavía necesario. Y bueno, pues en medio de este debate, fíjate, conocemos los resultados de un estudio realizado con sanitarios del Hospital Clínic de Barcelona, que asegura que los anticuerpos de las personas que han pasado la COVID se mantienen e incluso aumentan
aumentan pasados 7 meses de la infección, cuando hasta el momento sí que se creía que los anticuerpos permanecían sobre todo en el límite, en el índice de los 6 meses, y que después se abría la idea a que a lo mejor necesitaran de mayor protección contra el virus. Gemma Moncurill es investigadora del IS Global, coautora de este estudio Serocop. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esto tiene algo que ver? Quiero decir, ¿los resultados del estudio demuestran algo en la línea de que no es necesaria o de momento no es urgente lo de la tercera dosis, la que llaman de recuerdo? Bueno, los resultados de nuestro estudio, ¿no? Hacen referencia a la respuesta inmunológica después de la infección y no después de la vacuna. Y no son directamente comparables. Vale. Aunque los anticuerpos que vemos que se mantienen son anticuerpos contra la proteína Spike de las espículas del coronavirus, que justamente es la proteína, ¿no?, que está en las vacunas. Entonces, las vacunas generan anticuerpos también contra esta misma proteína. De hecho, son estos anticuerpos los que se han relacionado con protección y con la capacidad neutralizante. Entonces, ahora mismo realmente no hay evidencias de que sea necesaria una tercera dosis de la vacuna. Y lo que creemos es que seguramente los anticuerpos se van a mantener durante unos meses. Los anticuerpos que están inducidos por la vacuna. Ya ver, entonces, según lo entiendo, el estudio, desde luego, como decíamos y como se ha encargado de subrayar, está hecho sobre personas que, es decir, que han desarrollado los anticuerpos después de haber sido infectadas. No estamos hablando de qué ha ocurrido después de la vacuna, pero ¿se puede sacar alguna lectura en paralelo a? ¿Se pueden extrapolar los datos? ¿Nos puede dar algún indicador o no? Son dos ámbitos totalmente diferentes. Bueno, son diferentes porque la respuesta que frente a una infección es una respuesta mucho más variable, ¿no? La infección podemos tener diferente carga viral, diferente patogénesis, síntomas más o menos severos, y todo esto afecta a la respuesta inmunológica. Sabemos, por ejemplo, que personas que han sufrido una infección sintomática tienen niveles más altos que los que han pasado una infección asintomática, ¿no? O los casos más severos tienen niveles más altos de anticuerpos. Entonces, esto impacta, bueno, la calidad de la respuesta y también la duración de esta respuesta. En el caso de una vacuna, la vacuna genera una respuesta inmunológica dirigida, en este caso en las vacunas que ahora mismo se están administrando, contra una proteína del virus, y además de forma mucho más controlada que en una infección. Pero, entonces, doctora, no podemos directamente extrapolar nuestros resultados a lo que ocurre con una vacuna, pero no tenemos ninguna razón para pensar que será diferente y que no se van a mantener, por lo menos durante meses, las respuestas, ¿no? Entiendo. Miquel, perdona, dime. Sí, no, como vacunado, la pregunta, todos los comentarios que a mí me van llegando y que creo que nos van llegando a casi todos, va relacionada con, ¿tendremos que vacunarnos como con la gripe todos los años? ¿Será ¿Usted qué cree que cómo va a ser la evolución de la vacuna? Sí, justo había comentado que ahora mismo no tenemos datos, ¿no?, que sugieran que es necesaria una tercera dosis. Esto es en relación a la población en general, ¿no? Gente mayor, una tercera dosis. Claro, esto sí que no tiene una respuesta inmunológica óptima y pueden necesitar ya a día de hoy una tercera dosis. Pero la población general, ahora mismo no podemos aún decir si vamos a necesitar una dosis recordatorio cada año o no. Lo más probable es que no, pero eso también va a depender de la emergencia, de si surgen o no variantes que pueden escapar, ¿no?, a la inmunidad. Hablando de las variantes, el estudio del que estamos hablando, en el que usted ha intervenido como investigadora, ¿los resultados tienen que ver con una variante determinada? ¿Puede extrapolarse también a otras cepas del virus? Sí, este estudio se realizó desde el inicio de la pandemia hasta
hasta el otoño pasado. Por lo tanto, es la respuesta inmunológica a la variante, sobre todo original, y no las variantes más recientes, ¿no?, de preocupación, como la variante Delta. No hay ninguna razón para pensar de que no sea extrapolable a las otras variantes. Seguramente la inmunidad, la respuesta inmunológica que se produce después de una infección es similar. Lo que ocurre es que los anticuerpos generados frente a la variante original, ¿no?, sea por la infección, sea por la vacuna, lo que se sabe ya es que son estos anticuerpos menos eficientes contra las variantes como la Delta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en el caso de vacunación, ¿no?, lo que se está viendo es que aún son eficaces contra la enfermedad y contra casos severos, ¿no?, y hospitalizaciones, pero se necesita la pauta completa, ¿no? Y una dosis, en este caso, sí que no protegería lo suficiente. Y a nivel de mantenimiento de inmunidad también puede tener un impacto, porque si estos anticuerpos son menos eficaces, no reconocen menos esta variante Delta, entonces los anticuerpos, a medida que van disminuyendo, llegará un momento mucho antes con la variante Delta, ¿no?, en que dejarán de dar suficiente protección. Ya, parece que en este estudio también han visto que puede haber una relación muy directa en cuanto a la respuesta que han podido tener los infectados según hubieran pasado o no un resfriado común, lo que se conoce como un resfriado común de toda la vida antes de la infección de la COVID. Esto es algo de lo que se estuvo hablando, sobre todo en los primeros meses, sobre si había, no sé si esto está relacionado con eso que llaman inmunidad cruzada, etcétera, pero este estudio sí que constata que es en parte así. Sí, efectivamente. Nosotros hemos analizado los anticuerpos preexistentes contra los coronavirus que causan el resfriado común en este estudio, y lo que hemos visto es que las personas que se infectaron tenían niveles más bajos de estos anticuerpos que los que no se infectaron. Y además, los infectados que eran asintomáticos tenían niveles más elevados de estos anticuerpos que los sintomáticos. Por lo tanto, esto sugiere, ¿no?, que confieren cierta protección, sobre todo contra la enfermedad. Haber pasado un resfriado recientemente podría proteger en cierta medida, sobre todo contra la enfermedad, ¿no?, contra tener síntomas. Ese es el dato, haber pasado el resfriado recientemente, antes de haberse contagiado por la COVID. Sí, porque sí, hay varios estudios que sugieren que la inmunidad contra estos coronavirus no es muy larga, y entonces, claro, debería ser reciente para aún tener estos anticuerpos, ¿no?, y que haya cierta inmunidad cruzada. Todavía es muy pronto, no tenemos muchos datos para saber hasta cuándo se prolongará exactamente. Quiero decir, ustedes han datado ya, no son 6 meses, sino que a partir de los 7, con gente infectada por COVID, los anticuerpos no solo han decrecido, sino que pueden ir aumentando. Pero es demasiado pronto para hacer algún tipo de pronóstico científico sobre cuánto nos va a durar la inmunidad frente al coronavirus. Sí, ahora es muy difícil de predecir esto, la verdad. Pero bueno, estamos trabajando nosotros y muchos grupos investigando, ¿no?, y monitorizando pues estas respuestas inmunológicas tanto a la infección como a la vacuna. Y yo la verdad es que creo que durará bastantes meses. Bueno. Pero todo dependerá también pues de que surjan o no variantes que puedan escapar, ¿no?, claro, de esta inmunidad. Nos falta tiempo y nos falta experiencia, porque es todo tan reciente, ¿verdad?, que no se puede hacer ningún estudio con perspectiva todavía. Gemma Moncunull, investigadora del IS Global, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Patrzę w niebo, kosmos milczy, chmury mkną, a ja znów zataczam krok. Idę prosto tam, gdzie kiedyś był mój dom. Wdycham las, mam w ustach smog. Cienę to uczucie, już tu nie należę. I wiem, to nie to, po co ciągle wracam, czego się spodziewam. Choć wiem, to nie to. A esta hora estamos tomando café con Miquel Lejarza. Miquel, tú sigues escribiendo cartas a mano, o sea, ni correos electrónicos, ni WhatsApp. Bueno, sí, aparte de... ¿escribes alguna carta?
Escribo mails. Mails, ¿no? Nada. Escribo cartas ya. Manuscrito ya, de puño y letra, nada. Muy poco. Bueno, es que vamos a hablar ahora de una historia de una amistad que comenzó hace 47 años. Preciosa. Sí, la conoces, ¿verdad? Germán Cueto, un español, que empezó a cartearse en el año 84 con un ciudadano polaco. Les separaban pues prácticamente 3.000 kilómetros, pero les unía el interés por los idiomas y por la cultura de los países ajenos, de los países del este, en el caso de Germán, de España, en el caso de su amigo polaco, su amigo de misivas, de cartas. Bueno, durante esos 15 años los amigos por correspondencia intercambiaron también historias familiares, políticas, sociales, de lo que les pasaba, de lo que rodeaba a su entorno, de Chernóbil, de la caída del muro de Berlín, del nacimiento de sus nietos. Bueno, todo eso forma parte de una temática que es un tesoro de unas cartas que ahora ha recuperado el nieto de Germán Cueto, que es Pablo Batalla. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros. Igualmente. Tardes, Pablo. Y Pablo, además, cuando ese material lo recopilas, lo tienes tú, y con el interés y la inquietud de un historiador y periodista, imagino que eso es un tesoro, ¿no, Pablo? Sí, desde luego, claro. Para mí esas cartas, que son más de 50, escritas durante años, entre el año 84 y el año 99, pues tienen un interés familiar, personal, ¿no? Porque ahí mi abuelo habla de mi nacimiento, de la boda de mis padres, de la boda de mis tíos, de sus hermanos, de su huerta, cosas personales interesantes para mí por motivos familiares, pero también habla, y es muy interesante, de las cosas que están pasando en el mundo, pues del accidente de Chernóbil, de las protestas del sindicato Solidaridad en Polonia, de la caída del comunismo, en general de las cosas que estaban pasando en España, las huelgas de aquel momento que había en España, cómo España iba entrando adaptándose a la democracia, las rémoras de la dictadura. Él hace toda una serie de comentarios ahí sobre la actualidad que son muy interesantes, al margen de mi interés familiar, para un historiador como un testimonio de época. Pues para un productor audiovisual como Miquel Lejarza, imagino que esto también es una joya, ¿no, Miquel? Aquí bueno, hay una peli, una serie, hay muchas cosas. Sí. De hecho, tú lo sabes perfectamente, se han hecho películas sobre relaciones epistolares de este tipo, novelas, porque dan mucho de sí. Pero, Pablo, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo iniciaron todo este proceso? Pues es una historia larga y divertida, un poco enrevesada de contar, pero bueno, simplificadamente y de manera un poco menos divertida, pero bueno, por simplificar, los pone en contacto una persona con la que este ciudadano polaco se haya puesto en contacto en primer lugar en España, por su interés él estaba estudiando español y tenía interés en cartearse con un español para practicar el idioma. Empezó a cartearse con una persona que era amigo de mi abuelo, y que en un momento dado le habló a este polaco de mi abuelo. Le dijo, mira, yo tengo un amigo que es una persona muy interesada en los países del este y que podría interesarle, estoy seguro de que le interesaría cartearse contigo. Mi abuelo, además, había estado en Polonia porque él escuchaba todas aquellas emisoras en español que había emitidas desde esos países en aquel entonces, ¿no? Radio Praga, Radio Varsovia, Radio Berlín, etcétera. Y había ganado un concurso de Radio Varsovia, que era un concurso de preguntas sobre Polonia, cuyo premio era un viaje a Polonia, y había viajado a Polonia en el año 81, entonces conocía el país. Entonces, pues eso, este amigo, sabiendo de ese interés, los puso en contacto y empezaron a cartearse en el año 84. Oye, ¿y de dónde le viene esa pasión, esa fascinación a tu abuelo por la Europa del Este, por esa cultura? Imagino que por el momento político, por la sociedad, porque, a ver, alguien que todavía no conozca la historia pensará que tu abuelo, pues, lo digo por esos prejuicios que tenemos todos, que era un literato, un profesor universitario, un profesor de historia, no se dedicaba a nada de eso, ¿verdad, Pablo? No, en absoluto. Mi abuelo era un proletario, mi abuelo era empleado de gasolinera y antes había sido autobusero, camionero, había trabajado de chofer de una condesa en Asturias también. Era una persona que había ido a la escuela lo justo y eso, un obrero pues que vivía con estrechez, con un salario muy pequeño, algo de lo que también hablan las cartas, ¿no? Él habla de su trabajo y demás. Pero él era una persona muy culta y con una curiosidad intelectual enorme, ¿no? Era una persona que seguramente en otra época en la que los obreros pues sí tuvieran las oportunidades que tuvieron después, hubiera estudiado estudios superiores y hubiera tenido una carrera de otro tipo. Pero eso, vivió cuando vivió, no pudo ir a la escuela más que lo justo, pero sí que era una persona que leía muchísimo,
¿Y acabó hablando polaco o escribiendo? No, a tanto no llegó. ¿Cómo se escribían entonces? Bueno, has dicho que su amigo polaco tenía interés en la cultura española y en aprender español. Era él quien le escribía en español, entonces, a tu abuelo. Sí, se escribían en español. Desde el primer momento él le escribía cartas en español, a las que además mi abuelo le contestaba pues corrigiéndole pequeños errores, porque él se lo pedía, ¿no? Dime lo que esté mal en lo que yo escribo. ¿Y qué reflexión, como profesor que eres, qué reflexión se te ocurre pensando en que esto pasó hace muchos años, mucho tiempo, pero claro, si hoy en día algo parecido tendría que ser una relación a través del WhatsApp? ¿No nos hemos empobrecido? Una cosa que me di cuenta leyendo las cartas, que bueno, no es que no las supiera, pero en las cartas de alguna manera lo refleja bien, es el enorme corte histórico que supuso el año 89, 90, 91, ¿no? Como hasta aquel entonces había dos bloques, el mundo estaba dividido en dos bloques, que no es que no supieran nada el uno del otro, pero que bueno, en gran parte vivían de espaldas, y había una curiosidad mutua, ¿no? Por ver cómo era la vida en cada uno de esos dos bloques en los que se dividía el mundo. Y no era del todo fácil, ¿no? Saber cómo era la vida en el otro lado, aunque hubiera información, etcétera, ¿no? Después, pues bueno, aparte llegó Internet y todo esto, y el mundo se volvió un poco todo igual, ¿no? Y se volvió más fácil informarte en tiempo muy real de las cosas que pasan en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, es una relación que hoy día no sería tan así, ¿no? Como era entonces, ¿no? Esa curiosidad de contarse las cosas de la vida a uno y al otro lado del telón de acero. Claro, y al hacerlo por carta, no con la inmediatez instantánea que tiene ahora cualquier red social o a través de WhatsApp, me imagino que también eran explicaciones más meditadas, que se habían ya digerido, que a lo mejor se había hecho una lectura no a bote pronto, sino con cierta pausa, ¿no? Eso que sí. No sé si se ve muy claramente ahí en las cartas, Pablo. Sí, mi abuelo, pues bueno, tardaban meses, ¿no? De una carta a la otra, y mi abuelo le comentaba a este hombre lo que él había ido leyendo sobre Polonia y sobre el bloque del Este en ese tiempo. Le mandaba también recortes de periódico, le contaba eso, un poco las cosas que iba leyendo. Le decía, pues yo de mano pensé esto, pero luego informaciones posteriores me indicaron que era más bien esto. O sea, sí que había como dices, un proceso como de digestión de la actualidad. Más ¿no? reflexivo. No era el comentario inmediato que claro, no era un tuit. Hacemos en Twitter o tal, claro. Eso es. Oye, ¿las tienes muy estudiadas ya las cartas? ¿Te las has leído muchas veces, Pablo? Me ha salido un par de veces todas ellas. Sí, me llegaron hace unos días y ya me las leí todas un par de veces. Lo que tienes es un tesoro absoluto. Hombre, porque claro. Tienes la historia de Europa y a la vez la de tu propia familia, ¿no? Esto es algo maravilloso, un material de primerísima. Sí. Y para mí, bueno, fue muy emocionante, por un lado, descubrir cosas nuevas sobre mi abuelo, pero por otro lado, y casi más, refrescar mi propia memoria sobre mi abuelo, ¿no? Mi abuelo murió en 2003, cuando yo tenía 16 años, y las cartas de alguna manera como que lo traen a la vida otra vez, ¿no? Me encontré de nuevo, con cosas que no sabía, pero también con cosas que ya sabía, ¿no? De lo inteligente que era mi abuelo, el espíritu crítico que tenía, la visión compleja que tenía de las cosas, su manera de razonar, de hablar, sus expresiones, sus giros, ¿no? Coloquiales, cosas que ya sabía, pero que es muy emocionante volver a encontrarte de una forma un poco fantasmática, ¿no? ¿Se llegaron a conocer ellos personalmente? Sí, después este hombre y su familia vinieron varias veces a España, estuvieron en Asturias, se conocieron y luego estuvieron viniendo varias veces. Y después de que murió mi abuelo mantuvimos el contacto. Sí, sin querer ser indiscreto ni mucho menos, ni asaltar esa parte que puede pertenecer más a tu vinculación íntima, personal con tu abuelo, pero si te pregunto así a bote pronto, ¿qué es lo que más un pasaje, un momento, un giro, algo de lo que más te haya impactado, que más te haya sorprendido de esas cartas? ¿Qué sería, Pablo? Pues por ejemplo, bueno, es interesante porque mi abuelo no era comunista, mi abuelo era socialista, ¿no? Entonces hace comentarios muy interesantes sobre esos países. Dice, pues me gusta mucho la protección que hay allí del trabajador, la seguridad que tenéis, de que tenéis un trabajo asegurado, una vivienda asegurada, eso en Occidente no existe, aquí hay mucho paro, mucha precariedad, allí eso no lo tenéis, pero por otro lado no tenéis libertad, y para él la libertad era algo muy importante, la libertad de expresión,
la libertad de criticar a los gobernantes, decía él. Entonces, no es mi modelo, ¿no? Me gustan algunas cosas de las que tenéis allí, pero no es mi modelo y yo deseo que esos países se democraticen y tal. Pero por otro lado, él también tenía un discurso muy anticapitalista, entonces pues también hace reflexiones interesantes sobre cómo estaban las cosas en Occidente en aquellos años de crisis, de la aparición del neoliberalismo, etcétera. Y hay un comentario que me gusta mucho, concreto, que él decía: los capitalistas no tienen corazón, tienen una calculadora donde deberían tener el corazón, ¿no? Es una expresión así muy sencilla, pero que me resultó muy curiosa, ¿no? Muy buena. Ya. ¿Qué vas a hacer con esas cartas? Pues nada, guardarlas un poco para mí. Yo creo que tendrían un interés fuera de mi familia, pero bueno... ¿Has pensado en publicarlas? Llegué a pensarlo, pero bueno, él me dijo que no se sentía del todo cómodo con la idea de que media España leyera aquellas cartas que no habían sido escritas pensando en que nadie más las viera que ellos. Entonces, bueno, voy a respetar esa petición y me las voy a guardar un poco para mí. Pero la verdad que yo creo que sí que tendrían interés fuera de mi propia familia, por eso, como un testimonio de época. Pero bueno, quiero respetar esa petición que él me hizo. Y Pablo, ¿tú te carteas con alguien? Pues la verdad es que no, es algo muy bonito, que a mí me da pena que se haya perdido. Pero no, yo lo que sí hago es nunca borrar ningún email que recibo ni que envío. Mis últimos 15 años de enviar y recibir emails los tengo guardados desde que dejó de haber un límite a los emails que podías guardar. Los tengo todos guardados, cosa que es muy útil a veces, ¿no? Para recuperar cosas que tienes por ahí que te enviaron o que enviaste. O sea, que eso lo llevas en la sangre, no te carteas, pero eso de guardar, ¿no? Eso de hacer el archivo, de eso lo llevas, eso es parte del ADN. Pablo Atalla, es una historia preciosa. Gracias por contarla a través de las redes sociales, que así nos hemos enterado. Y bueno, de momento hoy el otro interlocutor de tu abuelo dice que le da como cierto apuro. Ya veremos mañana qué pasa y si todos podemos conocer las cartas. Un abrazo y muchas gracias, Pablo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Bueno, este programa que se emite entre 4 y 8, pero si esta tarde a eso de las 7 sintonizan la SER, sintonizan La Ventana, que seguirá siendo La Ventana, y escuchan una historia que tiene que ver con ovnis, extraterrestres, conspiraciones. No crean que estamos intentando hacer nosotros Orson Welles, eso ya lo hicimos irregular hace algún tiempo, sino que estarán escuchando La Esfera, la ficción sonora de Podium Podcast. ¿Pero qué mierda es eso? No aparece nuestro radar, chaval. ¡Viendo el control! ¡Descendiendo en picado! ¡Aterrizaje de emergencia, base! Y los ataques siguen pasando. Casi siempre de noche cuando estoy sola. Yo soy Mariano Leal. Y yo, Maika Vázquez. Muy bien, pues usted me llama Agente Leal y yo le llamo Agente Vázquez, que suena más a policía que Maika. Maika suena más a la Choni, que me limpia el culo, ¿no? Qué chulo es y qué chulo se pone el Zaera siempre, actuando. Bueno, a partir de hoy, todos los viernes de agosto, de 7 a 8 de la tarde, vamos a emitir un par de capítulos de La Esfera. El argumento, bueno, parte de una premisa real, la carta publicada en el New York Times, carta publicada, firmada por varios pilotos
del ejército americano, en la que reconocen varios avistamientos de objetos volantes no identificados a lo largo de diferentes años. El director del podcast, Polo Menárguez, lleva este hecho, lo trae aquí a suelo español, da rienda suelta a esta historia que cuenta con las voces de actores de la talla de, como hemos oído, como hemos escuchado, de Luis Zahera o Marta Nieto. Y esta tarde se asoma a la ventana el director Polo Menárguez. Polo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Marta Nieto. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, os podéis saludar, como si os conocierais y además como si os llevarais bien. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, qué bien. Oye, ¿quién empieza? Polo, por ejemplo, ¿por qué esta ficción sonora? ¿Por qué esta ficción sonora que además yo creo que estaba en un ámbito muy diferente, el del sonido, el del audio? Ahora lo escucharemos en la radio a partir de las 7, cada viernes, en ese ámbito que estaba algo alejado de lo que tú habías hecho hasta el momento, Polo. Sí, bueno, porque yo estaba buscando una historia diferente que tuviera que ver con el género de la ciencia ficción, que incluso pudiera hablar de temas de ovnis, que tampoco es que sean algo que me haya preocupado durante mucho tiempo, pero de repente durante la pandemia empecé a leer noticias sobre el tema y me pareció que una ficción sonora era la herramienta perfecta para escribir sin limitaciones, ¿no? Yo vengo del cine donde cada página que escribes la escribes con mucho cuidado porque sabes que va a costar un dineral poder rodar cada plano, y de repente pensé, pues creo que es perfecto esta herramienta para soñar, para imaginar cosas sin ningún tipo de límites, ¿no? Aquí tenemos un productor cinematográfico que está tomando café como hace cada viernes aquí durante el verano en la ventana, Miquel Lejarza, que debe estar pensando, bueno, qué maravilla eso de poder imaginarse un futuro con todos los efectos especiales, el despliegue, un presupuesto millonario que me exigiría el cine, pero que esto lo arregla Teo Rodríguez ahí con 3 o 4 efectos y muy bien montados, Miquel. Esto da una libertad de creatividad increíble. Sí. Polo tiene toda la razón del mundo y la verdad, enhorabuena a los dos, porque habéis hecho un trabajo realmente atractivo. Lo que he oído es fabuloso. Marta, ¿se te hizo raro actuar delante de un micrófono en vez de delante de una cámara? ¿Qué tal, Miquel? Encantada de saludarte. La verdad es que no, lo disfruté un montón. Y es cierto esto que decís, de que la imaginación, bueno, pues eso, de repente no tiene límites cuando no tienes que, ¿no? Con esos parámetros distintos que tiene la radio, pero hace falta una buena idea. Y es que me parece a mí que este guión, o sea, que Polo tiene muy buenas ideas. Entonces era fácil. Había algo que era muy orgánico, también con Luis, no, pero el entorno favorecía mucho el juego, la diversión, porque había una buena idea. Claro. Marta, Polo, os propongo una cosa, porque a ver, podríamos hacerlo de manera clásica, es decir, yo os pregunto, ¿y cómo te inspiraste, Polo? ¿Y de dónde salió la idea? Y Marta, ¿y cómo es tu personaje? Pero yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y como aquí estamos hablando de la fuerza del audio, ¿qué os parece si yo voy picoteando algunos sonidos, algunos momentos, para no hacer spoiler, del primer episodio, del primero o del segundo, que escucharemos esta tarde a partir de las 7, y lo comentamos? Y me decís lo que queréis sobre ese momento de cuando se grabó, de lo que significa, de la profundidad del guiño del personaje que hace, por ejemplo, en este primero Marta Nieto con la psicóloga. Me gusta Madrid porque puedes quedarte de pie llorando en medio de una acera llena de gente y nadie te molesta. Ni te miran. ¿Hablas con alguien? No, ya no. La gente se cansa. Y lo he notado. Al principio es como, sí, lo que necesites, ¿eh? Pero todo el mundo se cansa de la tristeza de los demás. Ha pasado ya más de un año. Y lo noto. Todo el mundo se cansa de la tristeza de los demás. Marta, Polo, ¿quién comenta este fragmento? Hombre, a mí me parece que es un poco verdad. Y que, bueno, que de repente hay algo muy bonito en poder interpretar estos traumas, ¿no? Que a veces están ocultos en los personajes solamente a través de la voz. O sea, hay algo especialmente interesante en el trabajo de interpretar. ¿Cómo te oyes tú? ¿Cómo te escuchas? Bueno, siempre muy mejorable. Eso, claro, eso nos pasa a todos. Cada una. Está maravillosa. Vamos. Pero vamos, sí, funciona. A mí la serie me encanta, o sea, me encanta. A ver, Marta, si esto fuera una película, es que en todos los planos prácticamente está Marta, así que aquí ocurre lo mismo. Cuando empecé a correr el audico flipaste y me dijiste, a ver cuánto duras.
Unidad de Drogas y Crimen Organizado? Es que me acuerdo perfectamente de la pregunta y del tono. Con esa cosa de fondo un poco machista tuya que siempre negaste. A ver, no pasa nada, no te estoy echando nada en cara, estoy acostumbrada. Pero en 5 años ya había ascendido y no te quedaron más cojones que creértelo. La primera mujer con un cargo en la historia de la UDICO. Enhorabuena, Maika. ¿Te acuerdas? Cenamos y follamos. Fue una noche bonita. Pero cuando me destinaron el caso del narcocollantes, eso no te hizo tanta gracia, ¿no? Ahí la cosa se puso seria. Sé que tuviste miedo. Yo no. Nunca tuve miedo. Lo único sí, los 2 meses de la línea, que ahí te eché de menos. Antes estábamos hablando de una historia preciosa, epistolar. Aquí, Polo, esto no es una carta, pero eso es otro recurso, ¿no? ¿A quién le está contando todo esto, Marta? Claro, se lo está contando a su difunto marido. Yo, justo, y un poco a colación del anterior corte, en realidad la esfera es la historia de un duelo. De un duelo que hace una policía que ha perdido a su marido. Entonces a mí se me ocurre este recurso porque al final en las ficciones sonoras, como narrador, tienes el problema de que a veces tienes que contar cosas que no puedes contar con imágenes, que normalmente contarías con imágenes, ¿no? Y en vez de poner una voz narradora al uso, pues se me ocurrió que esta mujer, que además podía ser muy interesante para entender su duelo, pues todas las noches le mandaba audios a su marido todavía en el chat que tenía abierto con él y que seguía abierto porque su número de teléfono todavía no había sido cambiado, ¿no? Entonces esto que habéis escuchado pues es uno de esos audios de Maika, la protagonista, pues todavía conversando con su difunto marido. Y este recurso, Marta, te lo voy a preguntar así porque está, yo creo que muy justificado para la serie que es. ¿Este recurso te pareció muy marciano? Me encantó, la verdad es que no, pero es verdad que es buenísimo porque sí, es algo que yo podría hacer. Sí, o sea, claro, uno se resiste a abandonar los hábitos y hemos creado, ¿no?, con esta cosa de los móviles y las notas de voz, ¿no?, una rutina y de repente forma parte de la conversación con otra persona, ¿no?, los minutos que pasas contándole tus movidas en notas de voz. Una ficción sonora tiene muchos planos, tiene muchas secuencias, tiene muchas distancias y además se ven muchas cosas. Cada uno podemos ver lo que queramos. Por ejemplo, en este fragmento. Hubieras flipado, Pablo, en serio. Claramente era el último sitio donde cualquier policía desearía acabar. Todo lleno de polvo, un olor asqueroso. Esas escaleras, sube las escaleras. ¡Tú que puedes! ¡Súbelas! Ya basta mi puta vida. ¿Y esa cara? ¿Cuántos policías conoce usted que vayan en silla de ruedas? Policías discapacitados, no muchos, ¿a que no? Pues te digo una cosita, ahora seré paralítico, pero me tenías que ver cuando era joven y pegaba tiros. No se me escapaba ni Dios. Me ha recordado a tu tío Luis, el que vivía en Salamanca solo. Una barriga que flipas, un jersey lleno de caspa, de un gris amarillento de esos que dices, Dios mío, por favor, lávalo. Pelo grasiento, uñas largas. Con lo escatológico que tú eras, Pablo, te hubieras puesto a potar ahí mismo delante de él. Polo, ¿tú imaginabas que se podían hacer tantas cosas y se podían decir tantas, ir, venir, un plano, otro, una secuencia, una imaginación, todo en menos de 50 segundos que hemos escuchado aquí? Bueno, tremendo. Además, ahí hay un ejemplo de cómo Marta, con su interpretación, consigue que podamos oler al personaje, ¿no? Sí. Porque ahí es su voz la que nos está transmitiendo eso. Y yo cuando escribí, yo tengo que ser sincero aquí, jamás me imaginé que el diseño sonoro iba a ser tan brillante como el que hizo Teo Rodríguez. Bueno, sí, es que es un becario que tenemos aquí, Teo Rodríguez, sabéis que está aprendiendo y lo habéis explotado, pero bien, lo habéis explotado bien al amigo Teo. Yo perdonadme. Soñé con... Sí, perdón. Sí, no, decía que como suena la música que nos anuncia que nos vamos muy rápidamente, Marta, creo que el mes que viene lleváis a Venecia 3, la última película de Juanjo Jiménez, de la cual eres protagonista. Dinos algo. Y pues, en 5 segundos. Pues es de los mejores guiones que he leído nunca. Es un guión, es una idea, creo que tan original y alucinante que estoy deseando compartirla, pero claro, no puedo hacer spoiler, entonces hay que ir a ver la película. Esperamos entonces. Marta Nieto, Polo Menárguez, os disfrutamos a partir de hoy, cada viernes a las 7 en La Esfera, la producción ficción sonora de Podium Podcast. Gracias, Miquel. Gracias, Marta. Polo, adiós. Gracias. Gracias a todos. Suscríbete a La Ventana.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.